Y hermanos, en esta noche, amén, damos gracias al Señor por este hermoso tiempo de poderlo adorar a Él, amén. En esta noche, te puedo invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a estar leyendo el versículo 10. Los que no, pueden quedarse sentaditos, no hay problema. Amén, ya lo tiene. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo leemos una vez más. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oramos. Señor, en esta noche queremos darte gracias por el hermoso privilegio que tenemos de poderte adorar y poder tener la libertad, Señor, de glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú puedas estar ministrando nuestra vida, Señor. Limpia, Señor, la atmósfera espiritual, Señor. Oro, Padre, para que lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda realmente traer luz a nuestra vida, Señor, y poder conocer aún el mundo espiritual, Señor. Oramos, Padre, que tú te glorifiques, que tú te lleves toda la honra y toda la gloria. Bendice a los hermanos y amigos, Señor, que están conectados a través de las redes sociales, para que también tú, Señor, puedas estar edificando y puedas estarles instruyendo en tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor porque ahora también Natalia está cumpliendo un año de vida, ¿sí? Un año de vida, y recordando también cómo fue el parto de Natalia hace un año. Estaba entre la vida y la muerte, ¿sí? Pero cómo realmente a ese bebé que estaba en el vientre, la ciencia decía que no tenía vida, pero Dios decía todo lo contrario. Y en una ocasión yo predicaba de que está lo real, sí, lo real, lo que nosotros palpamos con nuestros ojos físicos, lo real, la naturaleza, sí, todo lo que los médicos determinan en la vida de una persona, pero también está la verdad absoluta de Dios. No es una verdad relativa, sino que es una verdad absoluta. La verdad de Dios no cambia. Y si Dios permitió de que esta bebé se agarrara bien del vientre del útero, ¿sí? Y Dios le dio vida en ese vientre, o sea, fue el tiempo de Dios. Dios se glorificó y Dios desde un inicio empezó a darle vida, ¿sí? A esta bebé. Entonces, con mi esposa decimos que es una guerrera. Y en lo típico de nosotros decimos que son tremendos, pero yo le digo a mi hija Isabela, y ahora que estaba jugando con Natalia también le decía, así vas a enfrentar al enemigo, le digo, así vas a hacer con el enemigo. Entonces, porque a veces como que decimos, no, ese niño es muy inquieto, es rebelde, sí, y como que marcamos la vida de ese niño, pero si son inquietos, también ellos pueden ser inquietos para lo bueno. Amén. Así que leímos en Efesios, ese fue un paréntesis para darle gracias a Dios por la vida de Natalia. Amén. Para que sigamos creyendo a los milagros de Dios. Sí, cuando Dios tiene un propósito y Él se determina, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Amén. Así que leímos en Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el tema para esta noche es guerra espiritual como un estilo de vida. Guerra espiritual como un estilo de vida. En medio de donde nosotros vivimos, estamos en una guerra espiritual constante, ¿sí? Y nosotros no podemos ignorar el mundo espiritual, porque el mundo espiritual
existe, ¿sí? Y muchas veces nos enfrentamos con el mundo espiritual. Y nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz que somos, no podemos ignorar el mundo espiritual. Y la guerra espiritual va de acuerdo al carácter de Dios. Entonces, guerra espiritual no es gritar, no es decirle al diablo, te agarro por la cola, ¿sí? Y te ato y te echo a lo más profundo del infierno, ¿sí? Guerra espiritual no es eso. Muchas personas piensan que el diablo es como lo figuran en las películas o en los muñequitos animados de que tiene cola, que anda con un tenedor, se me fue la palabra, que tiene cachos. El diablo no es de esa manera, pero muchas veces se nos enseñó de esa manera. En Colombia, en una ocasión ministrando, escuchaba a una persona que decía, diablo, te ato por la cola y te pongo 1000 cadenas, ¿sí? Te pongo un candado y te tiro a lo más profundo del mar. Y yo escuché esa oración en un tiempo de ministración y me quedé pensando, ¿quién realmente es el diablo? ¿Quién realmente es Satanás? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Sí? Entonces, y la guerra espiritual va de acuerdo al carácter de Dios. O sea, está el mundo espiritual es real, existe, pero también nosotros está el mundo espiritual de las tinieblas y está el mundo espiritual de la luz. Entonces, guerra espiritual no es gritar, sino es querer atemorizar al enemigo cuando estamos orando, sino que lo que ata al enemigo es la autoridad que yo tengo como hijo de Dios. El enemigo tiene que saber quién yo soy en Dios. Y el enemigo tiene que reconocer la autoridad de Dios en mi vida. Por eso es tan importante de que nosotros como iglesia podamos vivir una vida en santidad, ¿sí? Porque si no, el enemigo nos va a avergonzar, ¿sí? Entonces, el enemigo no es como lo pintan, como decía en las películas, ¿sí? Entonces, es un ángel y su nombre es Lucifer. Y la Biblia lo habla, aunque yo no me voy a enfocar mucho en acerca de eso, pero en Isaías capítulo 14 habla y da las cualidades de quien era Lucifer, ¿sí? Un ángel, el querubín de la mañana, entonces alguien que resplandecía. Entonces no es como nosotros quizás tenemos un falso concepto de quién es Satanás. Es nuestro adversario, es contra el cual nosotros luchamos, pero no solamente luchamos contra él, sino como también habla en el libro de Efesios, capítulo 6, contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, ¿sí? En las regiones celestes, todo lo que se mueve. ¿Y quiénes son esos principados y esa potestad? Es la tercera parte que Satanás tomó y se trajo consigo, ¿sí? Entonces, realmente nosotros necesitamos escudriñar las escrituras. Entonces, Lucifer significa literalmente el que porta luz, ¿sí? El que porta luz. Imagínense quién era realmente Lucifer, ¿sí? Entonces, él, un portador de luz. Entonces, pero él se rebeló contra Dios. Entonces, por eso debemos de recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice en Efesios 6:12, sino que dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes de maldad, ¿sí? Gobernadores de las tinieblas. Entonces yo decía en una reunión de oración y en un culto de oración de las 7:30 que nosotros necesitamos conocer los enemigos que hay alrededor de todo este territorio. Entonces, ¿cuáles son los enemigos que se mueven en la colonia Amatepec, donde Dios ha establecido una iglesia? ¿Cuáles son esos enemigos? Uno de los enemigos acá es la violencia, la muerte, ¿sí? Esos son los principados, los espíritus
territoriales que se mueven alrededor de este local, ¿sí? Espíritu de muerte, de violencia, ¿sí? La drogadicción, la prostitución, el sexo ilícito, la fornicación, el adulterio, son principados territoriales que hay alrededor de nuestra iglesia, y nosotros necesitamos conocer el territorio en el cual Dios nos ha establecido para poder ser eficientes en la oración y para poder ser eficientes, ¿sí?, en la intercesión, y saber contra quiénes vamos a luchar. En Argentina, con mi esposa, siempre cuando salíamos a evangelizar, siempre ella arrancaba evangelizando a una persona y después me daba el espacio a mí. Y yo terminaba como aconsejando a la persona, porque la persona abría su corazón y compartía con qué luchaba internamente, cuál era la condición y el estilo de vida, sí, que estaba llevando. Entonces, y que esas cosas no le permitían el poder tener un cambio y el poder hacer un compromiso de recibir a Jesús en su corazón. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con personas que están luchando con muchas cosas. Entonces, por eso digo, necesitamos conocer el territorio donde nosotros realmente nos encontramos. Entonces, nosotros necesitamos estar conscientes de que hay un mundo espiritual que se mueve, ¿sí? Un mundo espiritual. Y nuestra lucha realmente no es contra sangre ni carne, es contra principados. Y en esta noche lo que yo quiero compartir es que realmente nosotros muchas veces agarramos como nuestra lucha contra las personas. Luchamos contra las personas, y realmente detrás de esa persona hay otras cosas que se mueven en la vida de esa persona. Entonces, ¿dónde comenzó todo? Cuando Lucifer se rebeló contra Dios, ¿sí? ¿En dónde comenzó la guerra? En otras palabras, él entró en desacuerdo con Dios. Y cuando yo estaba el día de ayer estudiando y meditando entre dos temas, cuál tema compartir en esta noche, Dios me inclinó más a compartir acerca de este tema, guerra espiritual, pero como un estilo de vida. Entonces, el enemigo, Lucifer, entró en desacuerdo con Dios, con todo lo establecido por Dios. Entonces, el desacuerdo llevó a Lucifer a rebelarse en contra de los principios de Dios, en contra de lo que Dios había creado y había diseñado. Entonces, lo que se apropió en el corazón de Lucifer fue la rebeldía, el ir en contra de todo lo establecido por Dios sobre la humanidad, sobre la tierra. Entonces, él se rebeló en contra de todas esas cosas. Entonces, y acá es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso es bien importante guardarnos de los desacuerdos entre nosotros como hijos de Dios. Y lo llevo a un ejemplo, en un ministerio, ¿sí? Una de las cosas bien claves en un ministerio para que hayan frutos, para que caminemos en acuerdo, es cuidarnos del desacuerdo. Porque detrás del desacuerdo está el enemigo. El enemigo es el autor número uno, ¿sí? El que le pone sello y firma. Y en todo lugar hay desacuerdo, en el trabajo, en la empresa, en el hospital, en el almacén, en donde yo ejerzo, ¿sí? En la universidad, en el estudio, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio donde yo estoy, hay desacuerdo, no lo vamos a negar, hay desacuerdo. Pero en esta noche que nos quede bien claro quién es el autor del desacuerdo y qué es lo que provoca el desacuerdo. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos aprender a comunicarnos bien.
Cuando yo aprendo a comunicar bien las cosas, entonces yo voy a evitar que haya desacuerdo con mi jefe, con mis compañeros de universidad, con los colegas con los que yo trabajo, ¿sí? Con mis compañeros de ministerio. Si yo aprendo a comunicar bien, ¿sí? Entonces yo voy a evitar un desacuerdo, ¿sí? Por ejemplo, ¿te acuerdas, Ezequiel, que yo te dije que íbamos a estar a tal hora? ¿Te acuerdas, Ezequiel, que la otra vez hablamos en la reunión que el drama que íbamos a realizar es este? Y que las personas que iban a participar, ¿sí? Entonces, y muchas veces nosotros no comunicamos bien. Y ahí es donde se dan los desacuerdos en nuestra vida. Y ahí es donde surge la ira, la contienda, ¿sí? El enojo, el querer ya no continuar. Entonces, en el desacuerdo. Entonces, y ahí viene el pensamiento, no, es que siempre quiere hacer las cosas como él quiere. No, muchas veces es que yo no estoy en acuerdo con la otra persona. ¿Y por qué yo hablo de esto? Porque yo he trabajado muchos años en lo ministerial y tuve que aprender a reconocer autoridad, tuve que aprender a caminar en acuerdo. Si yo quiero ver victorias en mi vida espiritual, en lo ministerial donde Dios me ha establecido, yo tengo que aprender a escuchar y tengo que aprender a comunicar bien. Nosotros tenemos un buen comunicador. Nuestro buen comunicador es Dios. Dios se comunica con nosotros correctamente, se comunica con la verdad, se comunica con la disciplina, se comunica lo máximo, excelente, el buen comunicador que nosotros tenemos. Y el buen comunicador a lo que es negro le llama negro y a lo que es blanco le llama blanco. ¿Sí? Dios no se equivoca, Él es correcto. Entonces nosotros tenemos un buen comunicador y es lo que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, como servidores, como predicadores, yo tengo que aprender a comunicar bien. Cuando yo aprendo a comunicar bien las cosas, entonces yo voy a poder caminar en acuerdo con la otra persona. Si yo me comunico bien con mi esposa y mi esposa se comunica bien conmigo, yo voy a poder caminar en acuerdo con ella, ¿sí? Pero si yo no comunico bien, no vamos a poder caminar en acuerdo. Cada quien va a querer tirar por su lado, por lo que yo quiero, a mi manera, ¿sí? Entonces, realmente nosotros necesitamos tratar de comunicar bien y poder tratar cada asunto con la persona correcta. ¿Sí? Y este es el segundo punto para poder caminar en acuerdo. Uno es aprender a comunicar bien. En segundo lugar, ¿sí? Tratar las cosas con la persona indicada. No hacer uso de una segunda y tercera persona. Yo debo de aprender, si yo tengo algo con Jared, yo debo de ir a él directamente. Jared, a mí esto no me parece. O Jared, en esto no estoy de acuerdo. O Jared, esto me dolió. No es que él me haya hecho algo, me hizo algo, no. Es un ejemplo que estoy dando, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender a ir a la persona indicada y a hablar con esa persona. Pero no puedo ir a una segunda y tercera persona porque ahí se distorsiona la comunicación, ¿sí? Entonces yo allí estoy, lo que estoy haciendo una difamación de la otra persona, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos, ¿sí?, ir a la persona correcta. ¿Por qué? Porque ¿qué es el carácter de Dios? Lo que es el carácter de Dios en sí es que Él es digno de confianza.
El carácter de Dios refleja confianza, refleja su santidad porque Dios es santo. El carácter de Dios refleja amor, amor incondicional, ¿sí? Y lo vemos en Juan 3:16, que todos lo sabemos de memoria. Pero ¿se ha preguntado usted en ese versículo de Juan 3:16, qué es lo que motivó el corazón de Dios entregar a su Hijo unigénito en propiciación por cada uno de nosotros? El amor. Eso promovió el corazón de Dios de mandar a su Hijo Jesús a morir en favor por cada uno de nosotros. Entonces, lo que movió el corazón de Dios es el amor. Y lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el carácter de Dios simboliza eso, simboliza de que Él es digno de confianza, que Él es santo, que Él es un Dios de amor, como lo dice primera de Juan 4:8, ¿sí? Que Dios es amor. Entonces, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios digno de gloria, de honra, de honor. Eso es el carácter de Dios. Y eso es lo que el cristiano hoy en día tiene que trabajar en su propia vida. Dios no va a hacer lo que a mí me corresponde hacer. Dios no va a hacer lo que a mí me corresponde hacer. Por ejemplo, Dios dice, sé santo como yo soy santo, dice en primera de Pedro. Sé santo. Él no dice, yo te voy a hacer santo. No, ¿por qué? Porque Él ya entregó a Cristo como nuestro Salvador, porque Él ya nos perdonó todos nuestros pecados a través del sacrificio de la cruz, ¿sí? Entonces Él dice, sé santo porque yo soy santo. ¿A quién Dios le está dando la responsabilidad de ser santo? A mí. Osvaldo, sé santo, camina en santidad. Como predicaba mucho tiempo atrás el hermano José, de la santidad progresiva. A mí me quedó tan marcado que nunca se me olvidó esta enseñanza, ¿sí? Entonces, la santidad progresiva, sé santo como yo soy santo, ¿sí? Sé responsable con tu vida, dice Dios. Por eso Él dice, yo no voy a hacer, Dios nunca va a hacer lo que a mí me corresponde hacer, ¿sí? Él no lo va a hacer. Yo tengo que ser responsable de ser santo acá en la tierra, ¿sí? Porque aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la ha de perfeccionar, ¿sí? ¿Y cuándo la va a perfeccionar Él? Cuando yo decida caminar en santidad, seguir dando pasos de santidad, en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en mi manera de caminar, ¿sí? De ser santos. Entonces, Dios utiliza la fe para moldear nuestro carácter, ¿sí? La fe, ya sabemos que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. ¿Qué espero yo cuando vengo a la iglesia? Recibir palabra de Dios, que Dios me confronte, que Dios realmente hable a mi corazón. ¿Por qué vengo yo a la iglesia? Para adorarlo a Él, para conectarme con Él en adoración, en alabanza, en cántico nuevo, ¿sí? Entonces, Dios utiliza la fe para moldear mi carácter. El carácter es la manifestación de lo que yo estoy llegando a ser como individuo, como persona. Entonces, mi carácter tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado y es progresivo en nosotros. Entonces yo necesito anhelar cambiar, ¿sí? Necesito apasionarme de ser un hombre diferente, de cambiar en actitudes de mi vida, en mi forma de responder, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el carácter de Dios refleja todos sus atributos, ¿sí? Entonces,
Un carácter firme es el resultado de tomar decisiones correctas y constantes. Un carácter firme es el resultado de tomar decisiones correctas y constantes. Si usted toma buenas decisiones, va a tener un buen carácter de solidez. Nada lo va a mover, ¿sí? Ningún problema, ninguna situación, nada. ¿Por qué? Porque tiene un carácter sólido, un carácter firme, ¿sí? Entonces, el fundamento del carácter es la integridad. Yo tengo que ser íntegro en mi trabajo, en la iglesia, en mi casa. En todo lugar yo tengo que ser una persona íntegra. Y la integridad tiene que ver con aquello que no hay nada en lo que a mí me puedan señalar, en lo que a mí me puedan acusar, ¿sí? Hoy en día estamos viviendo, hay mucha gente, ¿sí? Mucha gente que anda intimidado. Hay gente que anda en la calle con mucho temor. Y cristiano y no cristiano. Hay mucha gente que anda intimidada en la calle. Anda con mucho temor, ¿sí? Entonces, si yo ando caminando rectamente delante del Señor, si ando en integridad, yo no tengo que tener temor, ¿sí? Ni el pasado a mí me puede llevar a vivir una vida bajo intimidación, bajo temor, bajo miedo, por lo que yo hice en el pasado. El pasado ya quedó atrás. Ahora yo tengo que ver en lo que estoy caminando, en lo que estoy firme, en la santidad que me encuentra. Ya dejé la droga, dejé el alcohol, dejé la prostitución, dejé la lascivia, la fornicación, quedó atrás. Si robaba, quedó atrás. Si mujeriaba, quedó atrás. Ese es el pasado. Ahora, ¿cómo ando yo? ¿Sí? ¿Cómo camino? ¿Sí? Entonces no puedo andar en la calle atemorizado. Ay, no ando el tú, y si me paran, y si me llevan, y si me confunden. No, no puedo. No puedo andar así. ¿Sí? Tengo que caminar en integridad, con firmeza, con certeza. Por eso el carácter de Dios tiene que ser formado en mi vida. Iglesia, necesitamos caminar en confianza en Dios, ¿sí? En confianza, en seguridad en el Señor. Pero no podemos dejarnos intimidar, ¿sí? Debemos de estar firmes en el Señor cada uno de nosotros. Entonces, el fundamento del carácter es la integridad, ¿sí? Entonces, a mayor oración, mayor fortaleza voy a tener. A mayor entrega a Dios, mayor firmeza. A mayor entrega a Dios, mayor discernimiento voy a tener. A mayor entrega a Dios, mayor luz y voy a saber de qué manera enfrentar las circunstancias y los problemas. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces como cristiano, ¿sí? Me dejo llevar por el desánimo, el desaliento, ¿sí? La pereza. No leo la palabra, no oro, no busco consejo. Llevo mi manera de acuerdo a como yo pienso que es sabio y correcto, ¿sí? Pero hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su fin son de muerte. Son de muerte, ¿sí? Entonces, realmente nosotros necesitamos caminar en la verdad y en la luz de Dios. Guerra espiritual es una batalla constante entre el bien y el mal. Las dos cosas tenemos. Tenemos el bien y el mal, pero nosotros elegimos si elegimos el bien o elegimos el mal. Y guerra espiritual es un constante, es un día a día desde que yo me levanto, ¿sí? Hasta que me voy a acostar. Es una guerra espiritual, ¿sí? Entonces, debido a que tomo lugar en el ámbito espiritual y en lo físico. Entonces, muchas personas
prefieren ignorar, ¿sí?, lo que viven y no enfrentar por el temor, por el miedo. Entonces, se denomina guerra espiritual a la confrontación de poderes espirituales. Como decía, el poder del bien y el poder del mal. ¿Y qué está predominando en mí? ¿La desconfianza o la confianza en Dios? ¿Qué es lo que predomina más? Entonces, nosotros debemos de entender que la guerra espiritual tiene que ver con mantenerme firme en nuestra identidad como hijo de Dios. Una de las cosas que el Padre Celestial afirmó en Jesús cuando Él dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. El Padre afirmó a su Hijo Jesús. Entonces, en la guerra espiritual, yo necesito aprender y tengo que estar consciente de quién yo soy. Yo soy un hijo de Dios, ¿sí? Yo soy un cristiano genuino, ¿sí? Yo soy íntegro, yo soy sincero, ¿sí? Entonces yo tengo que tener certeza de esto. Entonces, nuestra identidad en Dios nos debe de ayudar. En Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Entonces dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Hemos sido injertados en Cristo Jesús. Somos nueva criatura y fuimos creados para buenas obras. Amados hermanos, caminemos en las buenas obras. Descubramos cuáles son esas buenas obras, ¿sí? Dice que las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Sí? Entonces, con Cristo, Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque Pablo aprendió a morir a su carne. Pablo dejó atrás el pasado, ¿sí? Por eso Pablo decía: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso Pablo decía en Corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿sí? Porque él fue transformado en el carácter, en su persona, ¿sí? Y como iglesia nosotros necesitamos, ¿sí?, ser transformados en nuestro carácter. Entonces, si la palabra nos está hablando de esto, la guerra espiritual es un estilo de vida, es marcar la diferencia en todo lugar donde nosotros nos encontremos, en todo lugar, que puedan decir: wow, yo no sé qué es lo que tú tienes, ¿sí? Pero hay algo en ti que es diferente a los demás. A mí me ha pasado muchas veces, las personas ven algo que yo no lo veo, pero lo ven. Y dice: tú eres diferente. Y ahí es la oportunidad para poder testificar de Cristo. Ahí es la oportunidad para poder decir: yo soy un hijo de Dios. He tenido un encuentro con Él. Entonces, y aunque a mi carne no le guste, yo realmente soy un hijo de Dios. Entonces, el día domingo, el hermano Walter predicaba en 1 Tesalonicenses 5:18, donde dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Guerra espiritual es dar gracias a Dios en todo momento, en todo tiempo, cuando hay diferencia, cuando hay desacuerdo, cuando el otro no me mira bien, cuando el otro no quiere ser mi amigo. Dad gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso forma carácter en nosotros, porque eso nos doblega, nos hace más humilde, ¿sí? Nos hace más humilde.
A la carne no le gusta, le duele, se resiente, ¿sí? No le gusta, la carne le duele, se hiere fácilmente, como un vaso de vidrio que lo suelto y se rompe. Y muchas veces hay cristianos así, que cualquier cosa se rompen, ¿sí? O dejan de ir a la iglesia, ya no quieren congregarse, quieren dejar el privilegio, ¿sí? Entonces, ¿a quién yo estoy sirviendo? ¿Quién me llamó a servir a mí? ¿Sí? Entonces, y eso es guerra espiritual, es guerra espiritual, porque la guerra espiritual debe ser un estilo de vida, es orar y bendecir a aquellas personas que me ofenden, que se molestan con mi persona, es bendecirlos. Señor, yo bendigo a esta persona. Señor, ábrele los ojos en esta área donde aún, Señor, no ha tenido un encuentro contigo. Esa es guerra espiritual, ¿sí? De poder orar e interceder por esa persona, para que pueda conocer al Señor en esa área donde aún no ha conocido al Señor. Y muchos de nosotros quizás nos encontramos en esos tipos de guerra espiritual. En Mateo 5 del 43 al 48 es un ejemplo cuando Jesús nos enseña en las bienaventuranzas. Dice de que muchas veces a nosotros nos es fácil amar a aquel que me ama, pero aquel que no me ama, aquel que es indiferente, me es difícil amarlo. No me es fácil, pero por eso es guerra espiritual, ¿sí? Entonces yo debo de aprender a amar. ¿Sabe lo que pasa? Es que muchas veces nos hace falta en nuestra vida el amor incondicional de Dios. Cuando yo amo con el amor de Dios, yo voy a aceptar a la otra persona y la voy a amar tal y como es. Pero porque es el amor incondicional de Dios en mi vida. Pero cuando yo no amo, es mi amor carnal. Cuando yo hago acepción de persona, es mi amor egocéntrico, mi amor egoísta, ¿sí? Pero cuando yo tengo el amor incondicional de Dios arraigado en mi corazón, yo voy a amar y aceptar a la otra persona. Y le voy a bendecir, y me voy a acercar y le voy a saludar. Por amor y por respeto, ¿sí? Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermano. Me conteste o no me conteste, no es mi problema. Pero yo debo de amar y debo de saludar, ¿sí? Debo de ser cordial, ¿sí? Debo de ser cordial porque son principios y valores. No me puedo mover en la indiferencia y en la apatía, ¿sí? Jaré, bueno, y paso derecho. No, porque vengo a la iglesia, vengo a recibir, y más si yo vengo a ministrar, si vengo a predicar, ¿cómo voy a pasar de largo? ¿Sí? Por eso, el carácter de Dios, el fundamento es la integridad, la sinceridad, ¿sí? ¿Y por qué estoy predicando esto? Porque tengo la autoridad de Dios para hacerlo. Porque muchas cosas de esto, Dios sanó mi corazón. Dios sanó mi corazón. Entonces, eso es guerra espiritual. Es ir en contra de todas las corrientes opositoras. ¿Sí? Porque si yo actúo de esa manera, estoy en tiniebla. Lo siento, hermano, pero usted anda en tiniebla. Si usted se anda comportando así, usted está en oscuridad en esa área de su vida. ¿Sí? Y yo debo de realmente tener luz en mi corazón. Tener luz en mi corazón. Entonces, guerra espiritual es permitir que la palabra de Dios sea parte en mi vida. En Josué 1:8 dice que debemos de meditar en la palabra día y noche y caminar en base a esa palabra. Y eso es lo que le ayudó a Caleb y a Josué a conquistar al pueblo de Israel que tenía tanta rebeldía en su corazón, a guiarlos, a encaminarlos, que fueron hombres que meditaban en los principios de la palabra de Dios día y noche.
¿sí? Entonces, cuando a mí me es difícil tolerar a una persona, es porque no hay palabra. Estoy falto de palabra, estoy falto de oración, estoy falto de meditación en la palabra, ¿sí? Entonces, guerra espiritual es pedir perdón y perdonar a los que nos ofenden, ¿sí? Debemos de aprender a perdonar, porque en las bienaventuranzas dice que si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros, ¿sí? Y esa es guerra espiritual, ¿sí? Debemos otorgar perdón, porque nuestro Padre Celestial realmente nos otorga el perdón. No hay nada que nosotros hayamos hecho para que Él nos haya perdonado, pero muchas veces a nosotros nos cuesta perdonar, ¿sí? Cuando teníamos diferencia con mi esposa, yo descubrí de que yo me quedaba resentido. Una diferencia, ella volvía, amor, vas a comer, amor, tal cosa, seguía normal. Y yo, sí, amor, tal cosa, bueno, cortante. Y yo sé que mi esposa se daba cuenta. Y en un tiempo de oración, yo le dije, Señor, ¿qué está pasando en mi corazón? Y Dios me habló. Me dijo, todavía sos una persona resentida. Todavía acá no has cambiado. Acá no has madurado. Sos un niño. Porque a veces tenemos reacciones infantiles, ¿sí? A veces surgen cosas de niños en nuestra vida. Quizás no los tiramos al piso y le hacemos como los niños las manos y los pies o nos golpeamos la cabeza, pero tenemos actitudes de reacciones infantiles como niños. Y Dios me habló, eres resentido, te resientes cuando hay diferencias con tu esposa. Y me costaba volver a arrancar con ella, volver a platicar, a conversar, a ser el mismo, ¿sí? Y Dios tuvo que hablarme. Entonces, guerra espiritual es otorgar el perdón a la otra persona, es perdonar de corazón. También guerra espiritual tiene que ver con esto en Marcos 16:15, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A cuántos de nosotros nos gusta evangelizar? ¿A cuántos de nosotros nos gusta ir a la calle y evangelizar, hablarle a otra persona? Vamos a convocar a la iglesia para salir a evangelizar. Somos 200 personas y solo aparecen 15 o 20 por lo mucho, ¿sí? Esa es guerra espiritual. ¿Por qué? Porque es ir en contra, ¿sí? Es ir en contra de mis propios beneficios, de mi propio tiempo. Es morir, el salir a evangelizar, el hablarle a otra persona es muerte, es morir a mí mismo, ¿sí? Es amor, buscar el máximo bienestar de esa persona, que esa persona también conozca al Señor, sea salvo, ¿sí? Entonces, realmente, otro punto, guerra espiritual, también tiene que ver con esto de ser generoso, la generosidad. Es ser generoso. En 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, habla de eso, de la generosidad, que nadie dé por tristeza ni por necesidad, ¿sí? Sino que dar con generosidad, porque Dios bendice al dador alegre. Guerra espiritual también tiene que ver con ser abierto con los demás. En Santiago 5:16 dice que si nosotros queremos ser sanados, si nosotros queremos ser restaurados, debemos de aprender a confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Entonces, si queremos ser restaurados y sanados, ¿sí? En el contexto no está hablando de una enfermedad física,
está hablando de una sanidad del alma. Cuando nosotros muchas veces tenemos enfermedades en lo físico, muchas veces son provocadas por la enfermedad emocional que muchas veces andamos, o la enfermedad psicológica, o la enfermedad emocional, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos aprender a confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Guerra espiritual es hacer intercesión y ponerme como mediador en favor de otros, como dice en Ezequiel 22:30, ¿sí? Cuando Dios buscó profeta, alguien que se parara en la brecha, que intercediera para que los enemigos no destruyeran al pueblo. Dice, busqué hombre que hiciese vallado y no lo encontré. Y ahí vino la destrucción, ¿sí? Porque Dios buscó a alguien que se parara en la brecha y no lo encontró. Entonces el enemigo trajo destrucción. Entonces realmente nosotros necesitamos, guerra espiritual es ir en contra de mi voluntad, de mis posiciones, de mis derechos. En otras palabras es morir. Y cierro con esto. Jesús en Mateo 26, Jesús le dijo al Señor, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Jesús aprendió a someter su propia voluntad humana, ¿sí?, al señorío del Padre Celestial. Y le dijo, Señor, si puedes pasar de mí, pasa de mí de esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Él sufriera, que Él padeciera, para poder llegar a la cruz y poder morir y resucitar. Entonces, la guerra espiritual tiene que ver, es un estilo de vida para nosotros. Y yo les animo en esta noche para que realmente nosotros podamos decirle al Señor en esta noche, Señor, aquí estoy, Señor. Señor, enséñame a caminar en luz. Enséñame a caminar en acuerdo contigo primeramente, Señor. Amén. Oramos en esta noche. Señor, en esta noche queremos darte gracias. Yo te doy gracias por cada una de mis hermanas, de mis hermanos. Gracias por la palabra expuesta en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre, en esta noche que tú nos sigas ayudando a seguir creciendo. Señor, yo no dudo que tú has empezado una buena obra en cada una de mis hermanas y de mis hermanos. Sé que tú has hecho tantos cambios en la vida de ellos, Señor. Sé, Padre, que ellos han sido nuevas criaturas, Señor. Sé, Padre, de que el sacrificio en la cruz en favor de cada uno de ellos no ha sido en vano, Señor. Que tú has transformado y has cambiado muchas áreas de su vida. Pero yo te pido, Señor, de que en esta noche, Señor, si hay alguna área en la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche, yo te pido, Padre, que a través del poder de tu Espíritu Santo, tú puedas abrir los ojos espirituales en aquellas áreas, Señor, de mis hermanos, de tu iglesia, Señor, que aún no ven. Yo te pido, Padre, que tú abras sus ojos espirituales para que ellos, Señor, puedan ver y puedan ser transformados y cambiados por ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, aquellas áreas internas, aquellas áreas, Señor, que solamente tú conoces, y cada uno de mis hermanos, yo te pido, Padre, en esta noche, que tu Espíritu Santo pueda ministrarle, que tu Espíritu Santo sea cambiando, transformando a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo sé que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la ha de perfeccionar, dice tu palabra, y yo te pido en esta noche que tú sigas, Señor, obrando, que tú sigas transformando, que tú sigas cambiando, Señor, aquellos que necesitan extender perdón, aquellos que necesitan, Señor, arreglar alguna situación con alguna persona. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, les des la capacidad, que tú les des el valor, la valentía de poder acercarse y de poder arreglar cualquiera que sea la situación con sus hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te pido que tú ayudes a cada uno de mis hermanos, Padre,
a que no continúen en una división, a que no continúen, Señor, caminando a ciegas, a oscuras, a tienta, Padre. Trae luz, Señor, redarguye en el nombre de Jesús, Padre, y llénanos de humildad. Llénanos de humildad a cada uno de nosotros en esta noche, Padre, y que puedas alejar de cada uno de nosotros el orgullo, Señor, y que podamos ser humildes como lo fue tu Hijo Jesús al entregarse, al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por cada uno de los oyentes, gracias por cada uno de nuestros amigos, Padre, nuestros hermanos que nos han escuchado a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche y te damos toda honra y toda gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.